está de entender realmente la realidad, valga la redundancia, de lo que es la bendita Torah. Vamos a analizar algunos versos claves donde la tradición cristiana no ha entendido lo que realmente quiso decir Shaul, llamado Pablo, pero su nombre correcto es Shaul. Por favor, si son tan amables, vamos a abrir nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15. Estos dos versos son los dos primeros que vamos a analizar. En Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué piensa la tradición cristiana y cuál es el sentido real de lo que dijo Shaul, el apóstol, el Shaliach? Lo que dice la tradición cristiana es que ya no estamos bajo la ley de Dios, eso entienden ellos, es decir, la Torah, sino que están bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado, no de la Torah, sino de la ley del pecado. Vamos a demostrarlo esto con la misma Tanaj, ahí mismo en Romanos, Tanaj quiere decir Biblia, en Romanos 7, y en el verso 25, dice así, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah, a la ley de Dios. Para que se entienda lo estoy diciendo así. Mas con la carne a la ley del pecado. Entonces hay dos leyes. La ley de Elohim, se ha conocido como la ley de Dios, es realmente la Torah, la instrucción que dio en el Sinaí a Moshe, a Moisés y al pueblo de Israel, para que lo compartieran con todo el mundo. Y hay la ley del pecado. Entonces, no se está refiriendo Shaul, aquí Pablo, a que ya no estamos bajo la ley de Dios. Lo estoy diciendo así para que se entienda. Ya no es que no está diciendo no estamos bajo la Torah, está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado. Ahora, hay otro verso ahí adelantito en Romanos 8, verso 2. En Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, entendemos claramente que hay dos leyes. La Torah, la ley de Elohim, Yahweh Sebaot, es su nombre, y la ley del pecado. Estos dos versos que acabamos de analizar, amados amigos, amigas, Ahim, Ahayot, tienen mucho que ver con que la iglesia cristiana dice, bueno, ya no hay ley, ahora estamos bajo la gracia. No tiene absolutamente nada que ver. Shaul no habló nada en contra de la Torah. La Torah es eterna, la Torah es para siempre. Vamos, por favor, a ver otro verso que es muy mal entendido. Vamos a Romanos, ahí adelantito, en Romanos 10 y el verso 4. Vamos para allá, Romanos 10, verso 4. Usted mismo va a ver con su propia Biblia, con su propia Tanaj, que la ley de Elohim, la ley de Dios, la Torah es eterna, es para siempre. En Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. En las traducciones siempre hay un poco de problema a qué se refiere, si es la ley de Elohim o la ley de pecado. Bueno, ¿qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen así, que con Cristo es el fin de la ley de Dios. Pero no, ese no es el sentido real. Entonces vamos a leer una vez más. Romanos 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces repito, ¿qué dice la tradición cristiana? Que con Cristo es ya el fin de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido literal o real? El sentido real es que Yahshua HaMashiach es la finalidad
o el objetivo de la Torá. Es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este vaso? Bueno, contener agua para beberla. Esa es la finalidad. Ese es el fin de este vaso. No quiere decir que este vaso, el fin sea que termine el vaso, que se rompa. No está diciendo, no se refiere a eso en sí, la bendita Tanaj. Entonces, que quede muy claro que está hablando de fin, pero no de término, sino de finalidad u objetivo. Así que Yahshua HaMashiach da testimonio de ello, y vamos por favor al Salmo 19, vamos para allá. En el Salmo 19 vamos a encontrar que la ley de Elohim, la Torah, es perfecta. En el Salmo 19, vamos para allá, eso es, abran su Tanaj, su Biblia. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh, porque es un nombre correcto, Yahweh, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay dos palabras, o digamos, la pronunciación de dos palabras, en la mayoría de la gente en el mundo, dicen Jalel o Alel, aleluya. Y Jalel quiere decir canto o exaltación, y Ya es la abreviación del nombre Kadosh, del nombre santo. Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí dice que la Torah entonces es perfecta, y lo que es perfecto no necesita ninguna corrección, no necesita ningún aumento de nada o disminución de nada. No necesita ser cambiado. Vamos para el Salmo 119, por favor. En el Salmo 119, en el verso 44. Salmo 119, verso 44. Aquí está diciendo el rey David, el Melech David, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Es decir, la Torah es eterna. Dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Entonces, si se tomara como que Yahshua puso fin a la Torah, ¿cómo se podría entender esto? Si el Melech David está diciendo que la Torah es eterna. Si hubiera sido Yahshua HaMashiach el fin de la Torah, que ya no hubiera Torah, entonces cualquiera podría decir, bueno, ahora se puede matar, porque ya no hay Torah. Eso está en los 10 mandamientos. Ahora se puede robar, ahora se puede fornicar. La respuesta es claro que no. Claro que no se debe de hacer eso, porque la finalidad de Yahshua HaMashiach es la Torah. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, la Biblia, la Tanaj, en Juan, Yohanan, verso 14. En Juan 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Yahshua HaMashiach? La Torah, la Torah. Esos son los mandamientos, la bendita Torah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro de los versos que ha sido muy malentendido por la iglesia cristiana, y nosotros por eso le hablamos a los cristianos, para que conozcan la verdad, la única verdad que es la bendita Torah de Yahweh. Otro verso, decía yo, es, vamos a Colosenses, por favor, vamos para allá, en Colosenses capítulo 2, y en el verso 13 y 14. Vamos en Colosenses, a Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el madero. En la cruz dicen las traducciones. Es en el madero. Ahora,
¿Cuál es el sentido que da la iglesia cristiana a estos dos versos? Dice, bueno, ellos dicen así, Cristo clavó la ley de Dios en la cruz y se acabó. Pero ese no es el sentido real. El sentido real es que Yahshua HaMashiach clavó la deuda y el registro de todos nuestros pecados en la cruz, en el madero. Eso ya lo he explicado. Hay un audio que se titula Pesaj y ahí señalo qué es el madero. Y hay otro audio que le titulé Brit Milá y ahí explico por qué es la circuncisión física. Entonces, no saliéndonos del tema, no anuló la Torá, sino anuló lo que nosotros habíamos cometido, es decir, la deuda que teníamos con el Abacados, con el Padre Santo, para que se entienda, para los nuevecitos. Entonces, no está anulando aquí Shaul en ninguna manera la bendita Torá. Otro verso que es muy malentendido es el de Efesios. Vamos para allá. Recuerden que el título del tema es La mala interpretación de la Torá. La mala interpretación de la Torá. Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 14 y 15. Efesios 2, verso 14 y 15. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, acabamos de leer entonces Efesios 2, 14 y 15. ¿Qué piensa o qué dice la tradición cristiana? La tradición cristiana dice que Cristo, dicen ellos, abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Eso es lo que piensa la tradición cristiana. Ellos dicen, Cristo abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? Cuando dice la ley, y quiero que pongan atención, por favor, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a las ordenanzas extra bíblicas, extra Torah. Tradicionalmente son leyes rabínicas, pero no son las leyes de nuestro Elohim. Ahora vamos a ver Efesios, ahí mismo, capítulo 2, seguimos analizando el verso 12, porque dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Elohim en el mundo. Pero Yahshua HaMashiach hizo la reconciliación. Entonces, no está hablando que ya no debemos de guardar Torah también. No está hablando de eso. Está hablando de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, que se refiere, vuelvo a repetir, a órdenes u ordenanzas rabínicas extra bíblicas, extra Torah. Vamos, por favor, a analizar el otro verso que es muy controversial. Vamos a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2.